Bueno, hola, buenos días con todos y estimados participantes del grupo de trabajo. El día de hoy tenemos la conferencia normativa para la biodigestión, un enfoque jurídico con criterios técnicos que será dictada por Víctor Cantarero. La norma jurídica conlleva al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos emitidos por las autoridades de un país con el fin de regular, controlar y asegurar que una determinada actividad económica, un bien o un servicio que cumpla con la calidad de un producto o de un servicio y de garantizar que el bien ofertado reúna los criterios y parámetros técnicos o económicos que llegan a un usuario final. En base a esta temática, Víctor ha preparado una presentación para darnos un enfoque bastante general de un trabajo que viene realizando. Les doy la palabra a Gloria para que presente a Víctor y después poder empezar con su presentación. Buenos días a todos. Me alegra pues que nos acompañen en esta conferencia del grupo. Víctor, durante 32 años, pues ha tenido la pasión de trabajar en la tecnología de la biodigestión para favorecer la descontaminación. En su inicio con la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, estuvo en el programa de biogás y uso de subproductos agropecuarios para descontaminar 2 microcuencas cafetaleras en el departamento de Matagalpa. Cuando él dice que cuando descubrió la magia de la llama del biogás producido por los estiércoles, encontró la vocación para continuar en la difusión de la tecnología en los sectores agroindustriales, residenciales, mataderos, sector lácteo con residuos orgánicos municipales, y está plenamente convencido que somos parte del futuro para mejorar las limitantes que la biodigestión enfrentaba en el pasado a través de la capacitación, los programas nacionales de biogás, elaboración de manuales y guías técnicos. También ha participado en programas de gestión ambiental para aplicar la biodigestión anaerobia en el tratamiento residual, en el tratamiento de aguas residuales, y también cree pues que hace falta trabajar una política de consenso tanto técnica, económico como legal, donde todos los actores estén involucrados. Es miembro pues de la red BioLab y tiene experiencia en biodigestores para mataderos, con 300 reses, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas desde una vivienda unifamiliar hasta poblaciones de 30.000 habitantes, beneficios húmedos del café de 30.000 quintales de café, oro, queseras, ganadería porcina y vacuna, residuos orgánicos municipales y de plantas de procesamiento de alimentos. Entonces los dejo con Víctor. Víctor, bienvenido. Te doy la palabra. Gracias, buenos días, Gloria, buenos días a todos los que están participando. En realidad, entendí que esto era para, más que todo, una charla de motivación para el grupo de trabajo, y ese es en principio el objetivo de ver en el transcurso del tiempo que hemos trabajado este tema de biodigestión, más que todo en el campo técnico, pero a la par siempre ha ido la parte jurídica o legal. Me ha tocado acompañar la formación o iniciativas de leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, y como hacía mención anteriormente cuando estábamos conversando un poco, este es un tema que normalmente se ha dejado en manos de funcionarios de instituciones y de abogados. Entonces, cuando nos llegan las leyes, las normas, lo que nos encontramos es que el componente técnico o económico está a veces a un lado, y se tiene más un enfoque diría casi siempre, de aplicación de medidas coercitivas hacia la tecnología, lo que a su vez eso lleva a limitar, ¿verdad? La diseminación de la tecnología de biodigestión. En la introducción que hacía Fernando, pues, más o menos eso era lo que trataba de mencionar, de que la norma jurídica, ¿verdad?
es todo lo que tiene que ver con lo institucional. Hay también lo que se denominan normativas voluntarias, que por ejemplo tienen que ver con certificaciones de, por ejemplo, de productos orgánicos, que se trabajan entre consumidores y productores. En medio hay una agencia de inspección, una agencia de certificación, pero es una relación más de participación voluntaria, pues, ¿verdad? En el caso de la norma jurídica, pues son de, como dicen las leyes, son de estricto cumplimiento, no podemos alegar desconocimiento ante la ley y por eso nos obliga a que nos formemos, nos capacitemos en todo lo que tiene que ver con el tema de la supremacía de la ley, ¿no? O sea, ustedes saben que normalmente en nuestros países primero vale la Constitución, después vienen las leyes y sus reglamentos, después vienen los decretos, las resoluciones, las normas técnicas. Más o menos ese es el orden jerárquico de la normativa, ¿verdad? Y habitualmente son definidas por instituciones públicas. Ese es algo que es, llamemos, de orden. Y pues lo que trata de hacer una normativa es regular, controlar que una actividad de un sector determinado un bien, por ejemplo, un servicio, cumpla con la calidad o con parámetros de descontaminación. Voy a quitar esto que creo que está limitándome. Y reúne los criterios y parámetros que pueden ser técnicos, económicos, que llegan a un determinado usuario y o hacia la comunidad, y en el caso pues que nos toca y hablamos de biodigestión, hacia el medio ambiente. Cuando nosotros valoramos la biodigestión, me quedé con el tema que hablamos, primero de biodigestión o hablamos de normativa, pues, pero bueno, primero vamos a ver un poco hacia dónde está enfocada la tecnología de biodigestión y en el mismo orden se define la normativa. Algo que he observado en el tiempo, por ejemplo, es que la red BioLac trabaja más lo que podríamos denominar un fin agrícola, o sea, está más enfocada en, pues me imagino que como se comenzó con pequeños biodigestores o biodigestión en esa escala, ese fue el enfoque que se le ha dado, pero pues ya cuando hablamos de este grupo de trabajo a gran escala, ya tenemos que ver el tema energético o el tema de descontaminación de residuales. Cuando hago esta pregunta es porque tenemos que responderla a todos, pues, que si es oportuno validar si la normativa trae beneficios o riesgos a los esfuerzos que se hacen para introducir o popularizar la tecnología de biodigestión. Y si estas normativas nos van a ayudar a resolver el tema que durante tantos años ha enfrentado la biodigestión, pues, ¿verdad? O la implementación de los biodigestores. ¿Por qué? Porque las normativas pueden tener varios propósitos o fines. Uno, pueden ser propositivas o proactivas. Ojalá que así fueran todas, pues. Por ejemplo, cuando trabajamos ya la biodigestión está incorporada en algunos lugares a través de pago de servicios ambientales. O sea, si yo introduzco la biodigestión en mi finca, puedo tener un beneficio o un pago. Pueden ser restrictivas en el sentido de que, por ejemplo, los materiales a emplear en biodigestores o las tecnologías a aplicar si provienen de una patente, que este es un tema que estábamos hablando un poco,
Por ejemplo, el caso de los materiales empleados en biodigestores tiene que ver, por ejemplo, con normas de calidad, digamos ISO o algo así. Entonces, es algo que en algún momento podría también afectar la diseminación de la tecnología. Por decirles algo, ustedes saben que mucho se utiliza el plástico de biodigestores, perdón, de invernadero para biodigestores, pero ya en la medida que la tecnología caminó, se trabaja ya a escalas comerciales. Entonces, cuando se trabaja a escalas comerciales, ya tenemos de que esos biodigestores tienen que pasar por control de calidad, por control de calidad de materiales, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso ya de cuando hay aprovechamiento energético, ya entran a los ministerios de energía a regular y ya nos dicen cómo se debe emplear el biogás, qué materiales, por ejemplo, tubería o algo, o válvulas se deben de utilizar. Y las coercitivas, que son aquellas que ya conllevan sanciones, multas y cárcel. Pareciera mentira, pero esto se da, pues. Voy a poner un ejemplo breve. En una ganadería de más o menos unas 100 vacas de ordeño, estaba a la orilla de un pequeño río que al final la población consumía esa agua. Entonces el biodigestor que se llevó como solución resolvía el problema agrícola de la finca, en el sentido que el bioabono y el biogás se ocupaba para calentar agua y lavarle la ubre a la vaca, y pues el bioabono para el riego de pasto, pero no resolvía el problema de contaminación. Entonces solo habían puesto el biodigestor. Entonces ya eso ya tiene que ver con la parte coercitiva de la norma. Cuando lo vemos con ese fin, ¿verdad? Entonces, la producción agrícola nosotros le enfocamos hacia el biogás, hacia al bioabono, y en el contexto también de que ya la normativa se ha enfocado más hacia el manejo de desechos o de fluentes sólidos, llamémosle así. Esto, por ejemplo, cuando uno mira normativa de Chile, de Argentina, México, de países grandes, el enfoque de las normas va bastante orientada hacia este sector, al de relleno sanitario. Recordémonos que el mecanismo de desarrollo limpio en su momento, y tanto en Brasil como en Chile, Argentina, México, bueno, India, China, el 80% de los recursos iban destinados a rellenos sanitarios, a la captación del biogás de los rellenos. Pero ahí es donde viene el cuidado que debe tenerse. Normas que se hicieron para relleno sanitario ahora se pretende utilizar y aplicar para la producción agrícola. Entonces, en algún momento eso podría limitar la diseminación de la biodigestión, ¿verdad? En el caso de cuando lo hacemos con fines de energía, pues aquí la normativa de parte de los ministerios es más exigente hacia la tecnología o a los equipos por el tema de generación. Por ejemplo, estaba viendo una normativa de Chile, que más adelante la vamos a mencionar, donde ya me define el tipo de tecnología en función de la generación de energía en potencia, pues, ¿verdad? Si pequeña, mediana o grande. Y pues cuando ya entramos al tema de descontaminación, la normativa es más exigente ya hacia proceso o control de parámetros. Y el biodigestor se ubica como parte de un sistema de tratamiento, no como el todo. Y lo voy a explicar por qué más adelante, pues que es el problema que se da. Si yo llevo, por ejemplo, un biodigestor y digo que, como mencionaba el caso de la granja de lechera, y digo que con el biodigestor voy a resolver todo el tema, después lo que me dicen es que la biodigestión no funciona, no sirve. Y es lo que ha pasado mucho cuando se han introducido proyectos de esta naturaleza. Y finalmente un tema pues que creo que vale la pena tocar es el tema de patentes y de innovación.
les decía que las universidades y los centros de investigación son muy dados a decir que hay que patentar la tecnología. Entonces, hay países donde el término biodigestor está patentado, pues. Entonces, es más con un fin comercial, pues. Eso es como pasa en Colombia, se patentó el término beneficio ecológico para beneficios húmedos de café. Entonces, el tema es que cómo patentar la ecología, ¿verdad? Habría que preguntarse. Les decía que me quedé con el tema de que si hablaba primero de biodigestión o si hablaba de normativa, ¿no? Pero tenemos que ver si estamos de acuerdo con estos términos, porque estos términos al final entran ya a normas, entran a leyes, entran a decretos, a resoluciones ministeriales y debemos de armonizar, pues que es uno de las recomendaciones que doy al final de que debiera de hacer la red BioLAC, de que estemos bastante pendientes de cómo se definen los términos para ver si se adecúan a lo que en realidad técnicamente se da, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros discutimos que si el término biodigestión es propio del tratamiento anaeróbico o de ese proceso, ¿no? Entonces, lo que decimos es que la biodigestión anaeróbica es un proceso biológico de degradación de la materia orgánica por medio de microorganismos en condiciones controladas en ausencia de oxígeno, con parámetros como temperatura, pH, nutrientes, aditivos. Tenemos producción de biogás, dióxido de carbono, un efluente líquido y sólido. O sea que hay procesos, hay condiciones, hay parámetros y hay productos. Eso más o menos es lo que todos decimos de que es la biodigestión anaeróbica. Si lo vemos en el siguiente cuadro, vamos a ver que igual, por ejemplo, en la norma técnica obligatoria de Nicaragua, ya la digestión anaeróbica nos dice que es la descomposición bioquímica de la materia orgánica presente en las aguas residuales mediante microorganismos en ausencia de oxígeno con la producción de gas metano y dióxido de carbono. Entonces, ya son términos que los vamos a ver en las normas, ¿verdad? Y necesitamos saber si están adecuados pues la digestión aeróbica, por consiguiente, es, a diferencia de la anaeróbica que se da en presencia de oxígeno, ¿verdad? Igual habíamos puesto que era la degradación biológica de la materia orgánica en presencia de oxígeno, pero la diferencia aquí del término es que hablamos de que la degradación de la materia orgánica nos lleva a producción de materia celular y dióxido de carbono. Aquí, si se fijan, la norma no nos dice qué productos obtenemos, ¿verdad? O sea, porque por favor. Disculpen, solo voy a cerrar una puerta que el perrito está latiendo. Entonces, es importante que definamos que se da la producción celular, porque acuérdense que ese 70% de materia celular es lo que constituye los lodos que tenemos que evacuar, por ejemplo, en un sistema de lodos activados. Entonces, nosotros deberíamos de decirle al que formula el término, incorporarle que sea producción de materia celular. Ahora, aquí este tema que es biodigestión enzimática, yo decía, sería mejor llamarle a esto bioaumentación. ¿En qué sentido? Cuando se utiliza el término biodigestión enzimática, yo digo que tiene que ver más con el impacto que puede tener en términos comerciales. Porque, ¿qué es la biodigestión enzimática? Como la describen. Es el aprovechamiento de compuestos enzimáticos y microbiológicos
ácidos orgánicos que son capaces de desarrollar distintas cepas bacterianas para lograr acelerar los procesos de degradación de materia orgánica, tanto en procesos anaeróbicos como procesos aeróbicos. El término, si tuviéramos que recomendar para una normativa, por ejemplo, lo que propondría es el término bioaumentación, porque son compuestos que adicionamos para mejorar la digestión. O sea, no es que en sí el producto es parte del proceso de la biodigestión, no sé si me explico. O sea, cuando nosotros adicionamos, y fíjense que hay algo curioso, hay un producto que se llama biodigestor, así. O sea, me están vendiendo un producto de enzimático que se llama biodigestor. Entonces, eso, cuando nosotros normalmente entramos a buscar el término biodigestor, nos encontramos con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no está normado el término, puede confundir, digamos, a las personas, porque van a decir, y me hablan que biodigestor es parte de un proceso anaeróbico. Aquí me están hablando de biodigestor de un producto, pues, ¿verdad? Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ya en las normativas de todos los países, cuando vemos que hay normas para tratamiento de desechos o aprovechamiento de desechos, nos vamos a encontrar normalmente con digestión aeróbica, digestión anaeróbica y algo que es muy importante, pues, o sea, viendo la biodigestión como parte de un sistema de tratamiento, y le puedo explicar por qué más adelante. Son procesos físicos, químicos, biológicos que aplicamos a aguas residuales, ¿verdad? Con el fin de mejorar su calidad. Los conceptos y definiciones empleados en la norma son términos claves para la interpretación de la misma y se entenderá el significado que esta norma se expresa, sin perjuicio de los conceptos empleados en otros documentos. O sea, si ustedes leen, el tema está muy enfocado en un concepto institucional. O sea, a mí se me hace un poquito incomprensible, pues, pero bueno, ni modo, así está. Aquí yo me hago una pregunta que es el enfoque técnico de cara a formación de una norma, ¿no? En que en algún momento podría estar. Y hago una pregunta. ¿El biodigestor es ese concepto que por todas partes nos sale que dice que el biodigestor anaeróbico es un contenedor cerrado de forma hermética? O sea, hago esta pregunta porque es el 99% de las veces es lo que nos dicen, pues, o que nosotros decimos. Y hago otra pregunta. ¿Es un tanque séptico o un tanque IMOF un biodigestor? Esto espero que cuando discutamos un poco así lo evaluemos. Entonces me apoyo en la norma y dice que el tanque séptico es una unidad de tratamiento de sedimentación digestión, generalmente cerrado, de escurrimiento horizontal continuo. El tanque IMO, ¿verdad? Son unidades de sedimentación digestión más completos que un tanque séptico. Pueden ser abiertos o cerrados. Ojo, abierto o cerrado. Y continuo con dos cámaras superpuestas. Son utilizados principalmente para tratamiento primario de las aguas residuales. Yo le preguntaría también, ¿un USB, o sea, un RAFA, reactor anaeróbico de flujo ascendente, es un biodigestor? Asumiendo que la biodigestión como proceso y no el biodigestor como... ¿Por qué? Porque los USB normalmente son abiertos, ¿verdad? Entonces, y se originan en los tanques IMO. Y mucho de la biodigestión en realidad se originan en estos dos conceptos, pues en tanque séptico y tanque IMO. Perdón. Y todavía haría una pregunta adicional. Una laguna anaeróbica, en una laguna anaeróbica se da el proceso de biodigestión. ¿Y cuál es bueno, técnicamente podríamos decir que sí. Acuérdese que nosotros hablamos de biodigestores o lagunas carpadas.
Entonces, lo único que le falta, y agarré el ejemplo de las lagunas de mi ciudad, es que estas son las dos lagunas anaeróbicas, o sea que por sí el tamaño y dimensión de las lagunas hacen que sean anaeróbicas. Son lagunas de 4 metros de profundidad, después se pasa a las lagunas facultativas y después se pasa a las lagunas de maduración, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también, pues, como les decía, la idea de decir esto, utilizar criterios técnicos, es que en realidad nos toca a todos nosotros tratar como de ordenar, de discutir y llegar a un consenso donde, digamos, cuando apoyemos la formación de leyes, de reglamentos, que se lleven los términos, uno, comprensibles, dos, que representen la realidad, que representen el proceso y las condiciones, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a enfrentar a una situación. Fíjense que estaba viendo el tema de patentes, ¿verdad? Me interesé porque, bueno, a diferencia de muchos, yo lo que quisiera es que, o lo que hace el trabajo de la red Biolac. La red Biolac lo que trata es diseminar la tecnología en toda su magnitud, con todos sus alcances. Y cuando hablamos del tema de patentes, es un tema restrictivo, porque a veces nos enfrentamos de que un proceso, o sea, según el aspecto jurídico de las patentes, no se pueden patentar procesos biológicos. O sea, yo no puedo patentar a la naturaleza. Yo no puedo decir que voy a patentar el sol, pues, pero sí puedo patentar un panel solar, ¿no? Que sea muy eficiente o verlo como una innovación. Yo no puedo patentar el agua, pero de repente me encontré en una montaña una vertiente de agua que es muy especial y de repente la voy a vender embotellada y pues tengo una marca registrada más que todo, ¿verdad? Y eso es lo que al final yo tengo que legalmente hacer, pues. Entonces me encontré con este tema y hablaba un poco ahora con Gloria y con Nando y les decía, el problema de las universidades, de los centros de investigación y aquello que a veces nos toca acompañar tesis de estudiantes, es que siempre estamos diciendo esto no existe, o sea, hay nula o escasa información. Entonces estaba viendo este sistema, ¿verdad? Y dice que es el primer biodigestor para uso doméstico creado en Chile. Fíjense bien, el primer biodigestor para uso doméstico creado en Chile. Es un contenedor que produce biogás y abono natural a partir de residuos orgánicos como restos de vegetales. A su especial diseño y tecnología permite generación de gas de manera eficiente, ahorrando el costo y espacio. Y de repente, pues, me encontré que este es más o menos lo que presenta, lo está haciendo la Universidad Católica de Chile. Y es curioso porque está participando en un concurso de patentes y dice la Vicerrectoría de Investigación que su finalidad es ayudar a los académicos de la universidad en la protección de los derechos de propiedad industrial de sus invenciones y entregar feedback y apoyo para incentivar la transferencia de esta innovación. Como uno más o menos lee y ve de tecnología, me encontré con y yo creo que muchos de ustedes la conocen, ¿a qué se parece? Pues, ¿verdad? Esto es una tecnología israelita, y entonces como que me dio la idea que se parecía. Bueno, a lo mejor tiene algo que la hace diferente. Pero esto solo no lo hago con ánimo de desprestigiar, ¿verdad? No es ese el propósito, pero sí que a veces en el caso de la universidad, los académicos debieran de preocupar por ver si hay algo que se parece, pues, más cuando hablamos en tema de patentes, siendo que el término biodigestor está patentado en algunos países.
Y me llamó la atención de todo. O sea, aquí nos meten en todo el tema de lo que es una norma, ¿no? Una norma es legislación, una norma es certificación, una norma es protección, una norma es ley, una norma es judicial, persigue, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con comercio. O sea, lo agarré, ¿verdad? Se me olvidó poner el pie de página de dónde lo había agarrado, pero si ustedes miran, derechos intelectuales. Entonces, a mí me preocupan a veces las universidades y los centros de investigación, que es un centro de formación que más bien lo que debiera generar es tecnología y recursos para la humanidad, pues, ¿verdad? En vez de estar pensando en el término comercial. Cuando veíamos y les decía de cuando la biodigestión se enfoca hacia, hacia la producción de energía, a veces nos encontramos, por ejemplo, con esta normativa, que es parte de un decreto de un Ministerio de Energía, y dice, define la terminología, el significado y alcance del reglamento, ¿verdad? Y clasifica instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto está, como les decía, enfocado hacia relleno sanitario, porque el problema está, y se lo digo así, en Nicaragua, por ejemplo, cuando se hizo una clasificación de incentivos para energía renovable, si yo utilizara esta clasificación, no cabe, pues. Porque, por ejemplo, en Nicaragua, cuando hablan de instalaciones pequeñas, es de 5 megas. Aquí estamos hablando de 180 kilowatts. Instalaciones medianas van de 180 a 900, instalaciones grandes, pues ya de 1 mega para adelante. Entonces, esto igual, yo diría que en el concepto de grupo de trabajo de gran escala, por ejemplo, podríamos pensar en lo mismo. ¿Cuál es el grupo de pequeña escala y cuál es el grupo de gran escala? Pues, ¿verdad? Porque ya para producir 180 kilowatts, pues ya hay que tener algo significativo, ¿verdad? Después, esto visto como tecnología, esto es de Brasil, lo traje a colación pues porque lo que se está patentando es el monitoreo del sistema y pues un monitoreo continuo. Yo diría que en parte tendría poco que ver con nosotros, pero les digo que igual, pues, me he encontrado con sistemas de tratamiento, con biodigestores de gran tamaño, donde ahí están los logos, están los software de seguimiento, pues. Entonces me quedé buscando qué era lo que se estaba patentando, pues, porque dice que tiene sensores de temperatura, de registro de producción de biogás. Entonces, porque el que solicita patente debe decir, estoy patentando específicamente esto, ¿verdad? Es como hablábamos de un biodigestor de 2 fases que está patentado en Estados Unidos. Al final tuvieron que abandonar el tema porque lo que están patentando es un proceso que se da en la naturaleza. Entonces, cuando lo solicitaron así, un reactor o biodigestor bifásico, pues. Entonces no se lo aceptaron al final. ¿Por qué hablaba un poco del tema ya con esto casi que terminamos, ¿verdad? De los sistemas de tratamiento? Porque se ha vendido mucho el tema de biodigestor para solucionar el tratamiento de residuales como un todo y no visto la biodigestión como parte de uno. Entonces, ya aquí esto nos ayuda cuando decimos tenemos tratamiento preliminar, pues para las rejillas, para los desarenadores, ¿verdad?
Después del tratamiento primario, fíjense bien, cuando le hice la pregunta que si los tanques sépticos y los tanques IMO eran biodigestores y las lagunas anaerobias. Entonces aquí ya nos las clasifican. Y los tratamientos secundarios pues son los activados, zanjas. Para el tema de nosotros, todos los filtros anaerobios están basados en la biodigestión, reactores OSB, filtros biológicos. Y eso lo observamos cuando ya nos dan la clasificación, pues, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, solo quiero mencionar, por ejemplo, al tanque séptico le solicitan que se le ponga un campo de absorción. O aquí, fíjense bien, el tanque séptico es primario, el filtro anaerobio es secundario y el campo de absorción es terciario. El biodigestor prácticamente viene siendo este. Igual pasa pues aquí pretratamiento, OSB, filtro percolador y así sucesivamente. En algún momento me llamó la atención en el tipo industrial, que es el pretratamiento, el digestor anaerobio o biodigestor entre paréntesis y el biofiltro. Me llamó la atención por qué hicieron esta mención, pues, y ponerlo así aquí para tratamiento cuando un filtro anaerobio está basado normalmente en un biodigestor. Pues. ¿Por qué menciono esto? Esto es de un estudio que hicieron y de repente solo está puesto un biodigestor y pues lo hago mención, los pozos de infiltración son puntos de vertido, no son parte del sistema. Entonces, cuando vemos parámetros, nos encontramos que pues lo que más a veces uno le interesa ver un poco es el tema de la DBO, la DQO, ¿no? Porque son los de mayor impacto en la contaminación o reducción de materia orgánica, pues. Y lo que nos vamos a encontrar es que no cumple con estos parámetros. ¿Por qué no cumple con estos parámetros? Simplemente dice que es porque muchos usuarios hay utilizando el sistema, pero no cumple por los parámetros porque simplemente esto es entrada y salida, ¿no? Entonces, simplemente el sistema está diseñado apenas de 600 litros, en ocasiones llegan 5 personas, en ocasiones llegan 10 y en otras llegan 50. Entonces, el sistema debiera estar adecuado para esas sobrecargas, ¿no? Cuando se diseña. Entonces, lo que vemos es esa situación, pues. Y nosotros debiéramos de proteger el término de biodigestor en este sentido. Si se vende con fines comerciales, que lo hagan. Pero si realmente lo van a ocupar con fines técnicos de resolver la problemática ambiental, debiera de ser más cuidadosa la empresa que vende los biodigestores con este fin, pues. Y después estaba viendo que sí hay ya mucho trabajo, por ejemplo, acá en Argentina, este un proyecto de ley propositivo, como decía al inicio, pues, porque lo que está haciendo es tratando de estimular y facilitar, dice, la producción de biogás a escala familiar en el ámbito rural. O sea, esta es una norma que viene a favorecer, pues y está toda. Ahí más adelante podemos incorporar los documentos que utilicé, ¿verdad? Para esta presentación, porque sí, ya hay bastante normativa en ese sentido. Y fíjense bien aquí lo interesante del artículo 5. Dice, se entiende por biodigestor rural de baja escala a todo dispositivo destinado a procesar materia orgánica generada como residuo de las actividades agropecuarias a fin de transformarla en biogás para el suministro de energía a los beneficiarios de la presente ley. Me gustó porque aquí como dijéramos, es bien amplio el concepto, está bastante adecuado. Y, por ejemplo, acá en Nicaragua ya hay un plan de acción país, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos para generación de biogás en rellenos sanitarios, que también se está trabajando en pequeña escala. Y esta otra ordenanza, ¿verdad? Que es una norma adecuada donde dice crees un programa de biogestores comunitarios cuyo objeto será difusión, incorporación e implementación de procesos de biogestión a través de biodigestores, ¿verdad? Entonces,
reducir el volumen de residuos orgánicos, integrar el uso de la tecnología aplicada en huertas familiares comunitarias, o sea, en pequeña escala. Aquí me quedé con, más que todo para ampliarla, dice la red BioLac en recomendaciones debe generar un diálogo entre los actores involucrados en la biogestión con el propósito de trabajar una homologación de normativas y 2, recoger una base de datos de las normativas existentes y compartirlas con su membresía, asumiendo que la membresía es la que aporta la información y la hace disponible a todos. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Gracias. Víctor. Bastante interesante. No sé si pasamos a algunas preguntas de los asistentes, si es que las tuvieran. Pueden abrir su micro y de repente Sí, porque hacer... somos pocos, entonces, si alguno quiere compartir algo. O alguna inquietud directamente con Víctor. Sí. Hola, buenos días. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rodolfo aquí de Saltillo, Coahuila. Primeramente, muchas gracias a Víctor por la presentación, muy interesante los conceptos. Ayudan a nutrir mucho nuestro conocimiento sobre el tema. Y bueno, mi pregunta va un poco en el sentido técnico. Al principio él mencionó un caso donde están trabajando en donde redujeron mucho el costo porque implementaron un sistema WASB, si no me equivoco. Y mi pregunta va enfocada hacia explicar un poco más de ese proyecto y por qué se redujo tanto. Tenían un sistema aerobio antes y lo implementaron uno anaerobio, ¿es así? Sí, bueno, tal vez lo logro presentar rápido. Sí, hicimos eso. Lo que hicimos fue una reconversión de un sistema de lodos activados. Lo llevamos perdón, lo hicimos anaeróbico a aeróbico. Entonces hicimos un USB, perdón, disculpen. Hicimos un USB y el costo del energía, esto no solamente en esta planta, pues lo hemos hecho, ya lo hemos hecho en otras plantas y lo que hicimos fue el tanque de lodos activados, ¿verdad? Le hicimos modificaciones para colocar, perdón, no sé, colocamos todo lo que se utiliza en un USB, campanas, deflectores. Este es el proceso de reconversión. Tal vez en algún momento lo podríamos analizar como tema también, ¿verdad? Porque la reducción que se tiene del costo energético, aparte que se produce biogás que se utiliza en una planta generadora, ¿verdad? Entonces hicimos un proceso de reconversión no sé si se está viendo o no. Esto lo hicimos en el... No se ve, Víctor. No se ve. Solo vemos tus diapositivas. Hay que Foto. dejar No de se ve. compartir la Perdonen. presentación y volver y compartirlo. Bueno, sí, tendría que, no sé. Allí Yo ya. con esto de las tecnologías soy pésimo, ahí me disculpan. No, allí ya se ve. Sí, entonces lo que hicimos fue todo un proceso de reconversión ¿verdad? Hicimos un USB en una de las secciones y lástima que no, lo que quería encontrar era el producto final del sistema. Permítame a ver si lo tengo, porque es lo que les quería enseñar, ¿verdad? Bueno, ahí me disculpan porque salió siempre me gusta hacer las cosas más con fotos porque soy pésimo a veces para explicar. Aquí igual, pues un sistema más pequeño. Este sistema ellos gastaban ¿se ve o no se ve? Solo necesito que me digan si se ve. No se ve. No se ve. No, todavía no ha señalado la foto. O sea, Perdón.
Estamos viendo Señalarla. tu carpeta con todas las Ok, fotos. sí, no, ok, Eso, ya. Ahora sí. ok, ahora sí. O sea, nosotros lo que hacemos es algo bien sencillo, pues, de bajo costo. Por ejemplo, aquí lo que hicimos es, voy a tratar de parar esto. Es una planta de tratamiento, permítanme, lo que quiero enseñar es esto era una planta de lodos activados, ¿verdad? Ujú. Y bueno, el costo energético que tenían era $3,000 mensuales por los sopladores. Y ellos al final están gastando actualmente $400. O sea, que se redujo casi ¿qué? Soy malo en matemáticas, como el 90%, Casi 90. Mm. algo así. Entonces, lo que hicimos fue hacer esto, un USB, y se redujo el costo de la. Pues el costo extra que estaban gastando era por los aireadores, la energía. Exacto, sí. Ujú. Aparte que se produce biogás, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, permitan que tengo que poner no sé si más o menos quedó claro. Le quería enseñar la planta grande, pues, porque esa es una planta de 5,000 metros cúbicos de agua diaria. Sí. Entonces, aparte del ahorro que se tuvo en el tema de polímeros y eso, ¿no? Reducción de uso de polímeros para los lodos. Entonces, pues aprovechamos el beneficio que tiene la digestión anaeróbica que produce pocos lodos versus la producción de materia celular de lodos activados. Ese fue el otro tema, pues. Entonces, no sé si eso le responde. Sí, le preguntaba porque muchas veces pensamos que la digestión aerobia es más cara que la digestión aerobia, ¿no? No, es todo lo contrario. Yo le Entonces, digo la sí, experiencia de costo, pues, porque ya hemos hecho unas cuantas plantas. Le pongo un ejemplo. La planta esa que les enseñé, que era para 800 viviendas, costó $305,000. La reconversión de llevarla a 3,000 casas costó $500,000. O sea, ellos todavía tenían que haber hecho 3 secciones más de, de digestión, de lodos activados, que les iba a costar casi $1,000,000 y algo de dólares. Y nosotros hicimos la reconversión por $500,000. Entonces, no es tan así, ¿verdad? Pero bueno, si en algún momento quieren compartir, con gusto les puedo tocar ese tema, pues. sí. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Sí, que es la reconversión de plantas de lodos activados a tratamiento anaeróbico, visto esto como biodigestión, ¿verdad? Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y Bueno, no, pues, que no hay más dudas, me parece. Sí, me parece. yo sí le diría a la red Biolac de que necesitamos trabajar más el tema porque muchas veces nos hemos quedado en el tema de producción agrícola. Ujú. Y cuando ya nos metemos a generación de energía y a descontaminación por medio de digestión anaeróbica, nos vamos a enfrentar con las leyes, con todo ese tema Claro. normativo. Bueno, ahora hay una iniciativa de parte del Grupo de Políticas Públicas de Red Viola, que ellos el año pasado pues recopilaron una normatividad. Se planteó hace poco poder analizar pues como toda la información, como para hacer algunos aportes pues a esta parte de normatividad. Entonces pues yo creo que podríamos en un tiempo poder compartir también lo que se recogió desde el grupo, que según me comentaban, pues hay cuestiones interesantes en la parte que lograron recopilar de normatividad de varios países. Entonces, pues pienso que
que también poder plantearle pues a la red Biolag, que de todos modos pues la idea, por ejemplo, en cuanto a lo que se está preparando también en el libro, a cargo de Mariela Pino y con apoyo mío, pues la idea un poco es poder aportar a esa parte, ¿no? Entonces, y poder, como dice don Víctor, hablar como un lenguaje común respecto a lo que usted hablaba de las definiciones iniciales, porque de verdad cada normatividad como que maneja un concepto y una definición distinta y eso la verdad, pues a la hora de aplicarla confunde mucho, ¿no? Sí, de hecho le digo, fíjese que me he encontrado así, pues con el tema ahorita mismo estamos trabajando un tema de normativas para gestión ambiental de subproductos de café y pues la idea es la aplicación de la bioeconomía, pero cuando uno mira la parte de legislación, ustedes saben, por ejemplo, utilizar un producto como alimento va a tener una restricción tremenda, ¿no? Tiene que pasarse por el Ministerio de Salud, tiene que pasar por el Ministerio de Industria y Comercio, tiene que pasar por Medio Ambiente. Y muchas veces que ese es el tema, pues la idea de la normativa es que sea facilitadora de la aplicación de la tecnología y no que la gente, puede decir al inicio, que tenga restricciones. Pues fíjense que hay lugares donde el tema de biodigestores en su momento va a ser complicado, porque si el tema de biodigestión se mira con el enfoque del sistema de tratamiento, tiene que hacer, por ejemplo, ya un biodigestor, por decir algo, de 200, de 500 metros cúbicos, ya va a tener que trabajarse un plan de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental, y entonces ahí el productor que quiera aplicarlo se va a ver limitado, pues, ¿verdad? Ese es más que todo una preocupación de que si no estamos al pendiente, más bien va a limitar. Sí, en ese sentido tienes bastante razón. Las limitaciones normativas pueden llegar a complicar la ejecución de proyectos este, que para nosotros podrían ser de gran escala, ¿no? Pero en realidad este, no son tan grandes que digamos, sobre todo en algunos países donde estas normativas ya empiecen a entrar, si es que no hay un apoyo técnico también desde el comienzo posiblemente, ¿no? Para poder entender bien la tecnología y no simplemente tratar de pasar a estándares muy estrictos. Sí, yo decía, por ejemplo, se están trabajando los programas nacionales de biogás. Uh-huh. Uno de los fines debiera de ser que ya quede una normativa en todo. Les pongo un ejemplo. El tema, que eso ya iba a ser el tema de los quemadores. Hay quemadores artesanales, hay adecuación de estufa que es con GLP, que uno las reconvierte y las hace para utilizar con biogás. Según la normativa de aprovechamiento del biogás, dice que no debe hacerse, ¿verdad? Sería una restricción de bioseguridad, llamémosle, pues, el término de seguridad industrial. Entonces, es prohibido hacerlo. Entonces, acordémonos que el tema de biodigestores en pequeña escala ha sido mucho de ingenio, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí es donde puede darse las restricciones. Hay lugares que ya, por ejemplo, el plástico invernadero ya lo están limitando, ¿verdad? En su uso. Sí. Pues, no sé, yo como les decía esta charla, yo no soy abogado, pero me ha tocado estar a veces hasta retirarme de comisiones, pues, porque miro que el enfoque es muy legalista, muy así, cuando solo hay abogados y funcionarios públicos, lo que van a decir es, no sé por qué, pues es algo que en nuestros países prevalece, que casi enfocan a restringir más que a facilitar, pues. Entonces, es algo que
que tenemos que superar, pues. Ujú. Sí, en ese sentido tienes mucha razón. Si es que ya no hay ninguna pregunta de los asistentes, podemos ir terminando ya con la... No sé si hay alguna pregunta más, por si acaso. Yo les quiero compartir algo también. Bueno, ahora que estoy haciendo el análisis de políticas públicas acá de México y de Brasil, me he dado cuenta que todavía falta mucho en el sentido de invitar realmente a la participación de privados para la generación de nuevos biodigestores. En las leyes actuales se da más como una sugerencia para el tratamiento de residuos, para la producción de energía, pero no hay medidas coercitivas como tales para implementarlos. Y muchas veces se entiende en la ley y se está viendo como una manera alterna de generar energía. Pero, por ejemplo, aquí en México, el competir con la energía solar y la eólica ha afectado mucho el desarrollo de biogestores. Entonces, incluso lo comentaba con un experto, dices que el enfoque es erróneo, ¿no? Realmente la manera en que tiene que ir, que tenemos que ir para implementar más biodigestores es hacia el tratamiento de los residuos, ¿no? Hacia la sanitización de los sistemas pues, de aguas residuales o de residuos sólidos urbanos. Entonces, creo que es importante hacer énfasis en eso, ¿no? Que tenemos que verlo más como un sistema de saneamiento, más que un sistema de producción de energía. Que el sistema de producción de energía viene siendo un extra, ¿no? Más que lo crucial. En Bueno, realidad, perdón, conozco un poco de la experiencia de México, porque uno, tengo un trabajo realizado en el país y dos, porque trabajamos mucho con un amigo mexicano. El tema es que cuando se enfoca a tratamiento de residuales de cualquier naturaleza, va a ser más restrictiva la aplicación de la tecnología, porque ya no tenemos que enfocar hacia la, hacia la normativa, ¿no? Y por ejemplo, digamos, si yo saco un biol, como le llaman, que tiene de entrada 100 kilogramos por metro cúbico de cubo, y voy a salir con 40 kilogramos, nunca voy a cumplir una norma. O sea, imposible, pues. Pero si yo ya lo veo con fines agrícolas, que ese biol que estoy sacando, que produce biogás, en una zona agrícola de ranchería, no debería de tener una restricción de sistema de tratamiento, pues. Ahora, si yo tengo una lechería, una granja que va a comprometer un recurso que tiene, que es un bien público, llamémosle, un río que se utiliza para agua potable y eso, ahí sí tendría que pensar, pero yo ahí ya no pensaría en el sistema de tratamiento, sino en el lugar de ubicación en sí por ejemplo, de la lechería, ¿no? O de un matadero, de algo de agroindustria, pues. Entonces, en ese sentido es que tendría que enfocarse. No sé si, como le digo, ese es motivo de una discusión sana, ¿no? claro, sí. Sí, eso, ¿no? La reutilización de los nutrientes, ¿no? El biol, el Sí. digestato, eso es, yo creo que es lo relevante también. Ahora, todo lo que sea de gran escala sí va a pasar tiene que pasar por fuerza, pues por la legislación, ¿no? Porque tiene que ver con construcción, por ejemplo, normas de construcción. Ya para trabajar un reactor anaeróbico de 200, de 500, de 1000 metros cúbicos, tengo no solamente que ver el tema de biodigestión, tengo que ver las normas de construcción, de emplazamiento, o sea, todo eso, pues. Si gusta, podemos compartir. Yo les pongo aquí mi correo, se lo hace llegar. A mí se Ujú. me olvidó ponerlo, pues, y podemos compartir, porque sí conozco, pues, tuvieron programas de biodigestores bastante grandes con- en México, ¿no? Sí, Y entonces es bastante interesante, pues, poder ampliar.
Claro, sí, pues muchas gracias por la Sí. consideración. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces, Gloria, cerramos la conferencia. Sí, bueno, agradecemos a todos por su participación. La conferencia la vamos a estar colgando en la página web, perdón, en el canal de YouTube de la red Biolac para que esté a disposición de todos en caso quieran una nueva consulta. Y también les compartimos los datos de Víctor para alguna consulta más específica ya relacionada al tema, ¿no? Para que puedan ya dialogar directamente con él. ¿Algo más, Gloria? No, solamente invitarlos pues a que nos animemos a seguir compartiendo como este tipo de experiencias que podemos intercambiar a través de los grupos de trabajo. Igual pues estamos atentos a poder hacer este tipo de sesiones y ojalá se conviertan en sesiones también como hablábamos tal vez con Víctor y Fernando en algún momento, que también pensamos pues hacer para el encuentro de la red Biolac entre el 26 y 28 de octubre, que puedan ser unas sesiones también como de consultoría, de poder intercambiar más acerca de determinados temas también en los que tengamos dudas. De todos modos, muchas gracias pues por la asistencia y esperamos verlos en otras sesiones para compartir este tipo de conferencias. Muchas gracias, saludos a todos, se cuidan. Bueno, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, Gracias, por Víctor. tu presentación. Muy interesante. Gracias a todos. Bueno, lo mismo. Gracias. Chao.